siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Mi dueño eres tú, y con la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. 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 Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Aquí estoy ofreciéndote mi corazón, todo lo que soy o algún día pueda ser. Junto a ti no hay nada que me faltará. Tú me has dado tanto amor, ¿quién como tú, mi Rey y Señor? Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir. Mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Aquí estoy ofreciéndote mi corazón, todo lo que soy o algún día pueda ser. Junto a ti no hay nada que me faltará. Tú me has dado tanto amor, ¿quién como tú, mi Rey y Señor? Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir. Mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir. Mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad.
Señor, también nos reunimos para levantar nuestra voz a favor de México, Señor, intercediendo por este país, intercediendo por sus gobernantes, Señor. Pedimos por la salvación de México, Señor. Rogamos, Señor, tengas misericordia de este país, Señor. Permite que tu reino siga extendiéndose a través del mensaje de tu palabra, Señor. Más personas vengan a ti, Señor, incluso en este tiempo de necesidad, Señor, en el tema de salud y en el tema económico, Señor. Que las circunstancias, Señor, que puedan quebrantar, Señor, al ser humano, funcionen de esta manera, Señor. Y encuentren, Señor, el camino que es Cristo para llegar a ti, Señor. Rogamos, pues, por salvación, Señor. También pedimos, Señor, que tú ayudes y tengas misericordia de nuestros gobernantes, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para dirigir este país, Señor. Es un país lamentablemente dividido, cada vez más polarizado, Señor. Vemos, Señor bendito, manifestaciones sociales y muchos de esos participantes con una necesidad genuina, Señor, de justicia. Mi Dios, rogamos por ellos, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres la respuesta, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, seas revelado a sus vidas, Señor. Pero también, Señor, reconocemos que como país hemos pecado, Señor. Y te hemos dado la espalda, mi Dios. Buscando primero, Señor bendito, ponderar al hombre, Señor, a través del pensamiento humano, Señor. A través de las ideologías que cada vez más están levantándose y abriéndose camino para establecerse en el pensamiento de todos, incluyendo de la iglesia, Señor. Pedimos perdón también como iglesia, Señor. Porque nosotros mismos nos hemos convertido en religiosos, Señor. Nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, Señor. Padre, es la condición en la que hoy estamos como humanidad, Señor. Un tiempo en el que ya, Señor bendito, ha crecido tanta la maldad, Señor. Tu palabra advierte, Señor, que pues solamente el que persevera hasta el fin será salvo. Mi Dios, pero en medio de esta circunstancia levantamos nuestra voz, pidiéndote que tu reino, Señor, se siga estableciendo, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos por las circunstancias que muchas familias están viviendo a través de pues este contagio, Señor, que ha traído muerte, Señor, a todo el mundo, pues, especialmente aquí en México, Señor. Y muchas familias ya lo han experimentado, Señor. Pedimos por ellos, Señor, por los familiares que han quedado o por quienes todavía están luchando en los hospitales, Señor. Pedimos que tu salvación, Señor, llegue a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Pedimos por quienes están, Señor, afectados económicamente, Señor. Y de manera muy seria, Señor. Rogamos por ellos. Un sector de los tantos afectados es, Señor bendito, el tema de la educación. Muchas escuelas privadas, Señor, han visto claramente la incapacidad de sostener una administración, una renta, unos salarios. Maestros que en esa circunstancia no tienen seguro social, Señor, y han quedado, Señor, sin trabajo. Pedimos por ellos, Señor. Yo sé que tú sabes escuchar y conoces las necesidades, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Pero tú nos estás llamando, Señor, el llamado de buscar tu rostro, Señor. Y eso venimos a hacer, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, el dolor y el miedo
clama mi corazón por ti. Pero Cristo, Cristo, todos los sedientos que débiles son, vamos a la fuente. Y no con razón, el dolor y el miedo sean borrados al fin de tu misericordia. Clama mi corazón por ti. Oh, ven, oh, Cristo, Cristo,
Familia hermosa, amigos queridos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Sean todos bienvenidos, especialmente quienes nos ven por primera vez, por segunda vez. Somos La Tierra Fértil, una congregación cristiana aquí en Cuernavaca. Nos encanta que hoy estés con nosotros. Por favor, no te desconectes, porque enseguida vamos a estar meditando la palabra de Dios y seguiremos adorando al Señor juntos. Todos los domingos como hoy estamos a las 11 de la mañana a través de nuestros canales, ya sea de Facebook Live o de YouTube. No dejes de acompañarnos. Igual entre semana tenemos nuestros estudios bíblicos. Incorpórate con nosotros. Mira, los miércoles tenemos un estudio bíblico para damas. Puedes conectarte a través de Facebook Live con la doctora Male Gómez a las 11 de la mañana. Los viernes también tenemos otro estudio bíblico para damas con nuestra querida Eli Aldama a las 11 de la mañana. Esto es por la aplicación de Zoom. Y finalmente los sábados, nuestros guardianes de promesas, la reunión de los varones, comenzamos a las 9 de la mañana orando por las necesidades de cada uno. Finalmente, con un estudio bíblico interesantísimo, exprofeso para hombres también. Acompáñanos. Esto es a cargo de nuestro querido Alvarito Aldama. Participa con nosotros. Si tienes algún problema, comunícate con nosotros y te decimos cómo hacerlo. Pero eres bienvenido y te pedimos que no te desconectes. Gracias por estar aquí. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, ser, tenemos una noticia nacional o un anuncio del gobierno, como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, él dio cumplimiento al evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el evangelion del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significa de buscar la paz a tus enemigos. La decisión. Es por eso que Jesús llevó su evangelion a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el Evangelion, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús, que son el Evangelio.
Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos, porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. Señor, una vez más, gracias por tu palabra y por convocarnos alrededor de ella, Señor. Seguimos insistiendo, Señor, en nuestra misma necesidad, Señor. Queremos, sea tu Espíritu Santo quien nos dé la capacidad de estar atentos, Señor, en este tiempo en que de forma obligatoria hemos estado aislados de nuestra reunión presencial, Señor. Pero tú no estás lejos de nosotros, estás con nosotros, Señor. Y quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Sigue haciéndolo, Señor. Te necesitamos, Señor. Creemos, Señor, en que tu palabra es nuestro alimento, Señor. Y muchos la descuidamos, pero queremos comenzar a nutrirnos y a dejar de tener esa dieta de tu palabra, Señor, y fortalecernos a través de ella, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a Marcos, por favor, en el capítulo 3. Marcos 3. Y vamos a leer los versos del 7 al 12. Recordemos lo que sucedió. Recuerda, no a hombre en el día y en la sinagoga frente a los judíos. Estos salieron después muy molestos porque y echaba abajo la doctrina. Así que dice el versículo anterior, conspiraron con los herodianos para destruir a Jesús. Mas Jesús, dice el verso 7, se retiró al mar con sus discípulos. Y cuando se retiró al discípulos, sigue la historia, ¿verdad? Es decir, la forma en que reaccionó Jesús fue alejándose, poniendo distancia. La valentía no está peleada con la prudencia. Sí, cuando quieras, pues aquí estoy. No me voy a ir, pues cuando quieras, aquí estoy. ¿Verdad? Esa es la reacción que tenemos nosotros. Y más cuando tenemos algún incidente automovilístico, ¿cómo reaccionamos? Y hay que tener cuidado porque hoy por hoy una reacción puede provocar de verdad una tragedia. Yo recuerdo que estaba justo en medio de un embotellamiento terrible hace algunos años ahí abajo del puente de División del Norte en Tlalpan, y un hombre atrás estaba toque y toque el claxon a una camioneta adelante, y aquel de la camioneta se bajó con un tubo y pues ya se imaginarán lo siguiente, ¿verdad? No,
Estos conspiraron contra Jesús para destruirle, uniendo fuerzas, por cierto, lo decíamos, ¿verdad?, con sus enemigos, los herodianos. Pero esta vez se unieron para destruir a Jesús, y Jesús no tenía miedo, porque él en primer lugar sabía que no había llegado su hora, y que no era de esta manera que habrían de arrestarlo para después matarlo, no era así. Pero él tampoco iba a detenerse a que alguna cosa sucediera, ¿verdad? Es que se fue al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes vieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle muchos, cuantos tenían plagas, caían sobre él, es decir, se le encimaban. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Muchos se reunieron para escuchar a Jesús. Era ya muy común ver a multitudes que venían a buscar al Señor. Marcos hace referencia a que era una gran multitud. Incluso no solo de judíos, sino también de gentiles que vinieron de regiones de Tiro y de Sidón. Y es que la popularidad de Jesús iba en aumento por todas las regiones alrededor de Galilea, que escuchaban los milagros, especialmente las sanidades de Jesús. Recordemos que el Evangelio de Marcos ya nos ha dejado en claro la autoridad que Jesús tenía sobre Satanás cuando le venció en el desierto. También nos hace recordar la autoridad que tenía Jesús sobre los demonios, su autoridad sobre las enfermedades. Recordemos los pasajes anteriores que hemos visto todo esto. Su autoridad para perdonar pecados. Incluso su autoridad en el día de reposo. Pero su fama iba en aumento por todas las regiones alrededor de Galilea, donde inició su ministerio. Por esa causa venían muchos a buscarle. ¿Ustedes creen que tenía miedo de las represalias de los fariseos y de los herodianos, cuando él tenía autoridad incluso sobre la misma muerte, sobre Satanás y sus demonios? Por supuesto que no. Pero me encanta que es justamente esto que da testimonio de la veracidad que Jesús muestra, para testimonio de ellos de que era el Hijo de Dios. Así empezamos este Evangelio, ¿verdad? Leyendo en el capítulo 1, en el verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y entonces el Evangelio de Marcos, presenta todas estas verdades de Jesucristo y hace claro y evidente de que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Pero recordemos que en realidad muchos creyeron en Él por las señales que hacía, pero aún no eran sus discípulos. Y es que quiero hacer hincapié en todas esas multitudes que venían a ver a Jesús escuchando las señales que hacía. Leemos algo similar en Juan, en el capítulo 2, en los versos 23 al 25, Juan 2, 23 al 25, que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque no tenía de que nada del hombre lo que había. Verso 23. Muchos creyeron en las señales que hacía. También recordamos en Juan, en el capítulo 8, en esa famosa fiesta de los tabernáculos, ahí en el templo, que dice el mismo Evangelio de Juan, muchos de ellos persas, es decir, pues no eran verdaderos creyentes, o más bien no eran verdaderos discípulos.
Jesús sí tenía ya un grupo de discípulos, como se describe aquí en este evangelio. Dentro de ese grupo de discípulos que se reúne con Jesús junto al mar, pues estaban los que más adelante serían elegidos como apóstoles. Pero la cuando se hacía de otros, de ese primer grupo de discípulos, en un principio sí siguieron animosamente a Jesús. Vamos a verlo más adelante. Pero Jesús siempre recibía a todos los que venían a Él y les predicaba el mensaje del reino, lo cual es la necesidad que todo ser humano tiene, escuchar el evangelio del reino, el mensaje. Para eso he sido enviado. Para eso he venido. Puesto a recordar sus enfermedades. Estaba enojado, estaba lejos de Dios. Claro que el mismo Señor, pues Jesús no solo les ofreció sanidad física, sino también y especialmente la sanidad espiritual, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y esperanza de una vida eterna. Recuerden en el capítulo 2 de este mismo Evangelio de Marcos, entre los versos 1 y 12 que leímos anteriormente, aquel hombre paralítico que fue bajado por sus amigos del techo, ¿verdad? Cuando gusten ustedes repasar esa enseñanza, recuerden, están en el canal, están todos estos en el canal de YouTube. Y bajaron a su amigo con esa camilla por el techo, pero Jesús primero le dio la solución a la enfermedad espiritual, perdonando sus pecados. Y después Jesús sanó a este hombre de su enfermedad. Recordemos que para quien no ve el interior, podría decir que perdonar el pecado es la cosa más fácil. Y lo difícil sería decirle a un paralítico que se levante. Pero solo el que puede hacerlo primero, con efectividad puede también hacer lo segundo. Acuérdense que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, subraya, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante, sí, estar sano físicamente, pero es mucho más importante ser libre de nuestra muerte eterna. Por eso es que Jesús primero le dio esa sanidad espiritual a ese hombre que había estado inválido, que no tenía posibilidades de caminar. Aunque sí, ciertamente buscaba a Jesús por su sanidad física, Jesús sabía que había una necesidad primaria y es la necesidad que todos tenemos, antes de cualquier otra necesidad material. Jesús continúa recibiéndonos con los brazos abiertos como en aquel entonces. Sigue brindando la esperanza que, al igual que en ese tiempo, hoy definitivamente se ha perdido. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, pero mucha gente anda sin esperanza, sin Dios en el mundo. En ese tiempo había muchos enfermos, sin duda, muchos y poca oferta de medicamentos. No se tenía conocimiento de la tecnología médica que hoy hay, o tratamientos. Recordemos a esa mujer con el flujo de sangre, ahí mismo en Marcos, en el capítulo 5, entre los versos 25 y 26. Marcos 5, 25 al 26. Leemos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. Irónicamente, hoy sigue habiendo muchas enfermedades, pero a diferencia de aquel entonces, hoy sí tenemos una gran oferta de medicamentos y de tratamientos. Pero lo que hace igual a ambas etapas de la historia es la desesperanza, la necesidad de Dios en el corazón.
Las consecuencias de nuestro pecado cada día se dejan ver, no solo en nuestra vida, sino en todo el mundo, en todo el mundo. Yo no sé si estás de acuerdo, pero ya no hay una noticia buena. De hecho, yo creo que nunca la ha habido, pocas veces desde que yo tengo razón de ser como persona, de verlo, yo era niño, hablaba de cosas buenas. Se liberó a Keiko, bueno, qué bueno, ¿no? Cuando el panda de Chapultepec tuvo panditas o lo trajeron de no sé dónde, pero realmente siempre hay malas noticias, siempre hay malas noticias. Hoy por hoy se han acrecentado las malas noticias, nada más, nada menos, pues las recientes protestas sociales, linchamientos, lo que antes no se veía, ahora sí se ve claramente en televisión. En fin, ¿para qué les cuento? Yo sé que ustedes saben igual y podríamos incluso decir, ¿sabes qué? Ya no voy a ver más noticias, pero eso no nos limita o no nos exime de estar viviendo en un mundo que cada vez se corrompe, y aunque no veamos noticias, lamentablemente somos parte como país de circunstancias que van cada vez más empeorando y empeorando y empeorando. Por eso es que el Señor sigue extendiendo su mano para nosotros. En ese tiempo no había esperanza, hoy tampoco lo hay. Por eso, sin duda, muchas personas con enfermedades venían a Jesús viendo las señales que hacía. Sí, porque como todos buscamos lo temporal, ¿verdad? Claro está, no estoy diciendo que pedir a Dios sea malo, no estoy diciendo que nos acerquemos a Dios y le hablemos de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades. Créanme, yo todo el tiempo lo hago. Y el Señor está dispuesto, porque el Señor no cambia. Él sí quiere sanarlos. Hemos visto entre nosotros milagros portentosos, aún hoy por hoy, de sanidades. Él sabe escuchar nuestras oraciones, por supuesto que sí. Pero es tiempo de que no vengamos a Jesús, nada más porque sabemos que en Él podemos tener un recurso material. Muchas personas venían a Jesús buscando un beneficio, la sanidad, por ejemplo, o incluso la provisión material. ¿Recuerdan aquella multitud descrita en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, que fue alimentada por Jesús? Juan 6, 24 al 26, vamos a leerlo juntos. Juan 6, 24 al 26. Dice la Biblia: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba en las barcas, buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, llegaste acá. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Por eso buscaban a Jesús. ¿No será la condición constante de la gente en mayor parte del tiempo? Hemos ya hablado de esto muchas veces. Este país, México, es sumamente religioso, pero no conforme a ciencia, al igual que lo dice Pablo del pueblo de Israel en su tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a Dios en oración? Por lo regular, la mayor parte del tiempo lo hacemos cuando tenemos necesidades, ya sea económica, pues definitivamente empeorando la situación de forma colateral debido a la pandemia, o bien por el temor de ser contagiados. Sí, eso sin duda es bueno, no puedo decir que no lo sea. Sí, debemos clamar al Señor y acercarnos a Él, por supuesto que sí. Pero solamente en esas circunstancias buscamos a Dios, desafortunadamente. Así es que no busquemos al Señor por necesidades materiales, sino porque le amamos. Porque le amamos. Y para poder decir que amo al Señor es porque le conozco y quiero estar empapado de Él, pues. Vamos a leer nuestro texto ahí en Marcos, en el capítulo 3, entre los versos 7 y 8.
Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas. Por eso vinieron a él. Sin duda, yo hubiera corrido a Jesús para ser sanado de mis achaques de viejito. Pero Jesús dice en Mateo, en el capítulo 11, verso 28, y esta es la necesidad primaria por la cual todos los seres humanos deberíamos correr a Jesús, hacia Jesús. Dice Mateo 11, 28. Los que están trabajados y cargados, y yo les haré trabajados y cargados de esclavitud, de traumas, de temores, de rencores, de enfermedades que han producido, por supuesto, el pecado. Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la adicción, incluso, por ejemplo, que ha destruido matrimonios, vidas. Porque para todo eso, mis queridos hermanos, no hay medicamento o cura alguna que nos alivie. Y este es el pensamiento de todo ser humano hoy por hoy. A lo mejor no lo aceptamos. Muchos dirán, pues estoy bien, como aquellos judíos que le dijeron a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, serán libres. Hoy por hoy la sociedad cree no necesitar a Dios. Y establecemos nuestras propias leyes, ¿no? Esas constantes pensamientos alrededor del ser humano que pondera al hombre todavía, con esas ideologías que hoy quieren imponer como de lugar. Porque yo elegí esta vida y quiero que se me reconozca. O sea, todo alrededor de nosotros. Por supuesto, el Señor diga en su palabra, al contrario, le hemos dado la espalda a Dios. Pero el Señor en su gracia sigue extendiendo sus manos diciendo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hablábamos hace algunas semanas del descanso, del reposo de Cristo, que Él ha prometido para todos los que se acercan a Él, porque Él es nuestro reposo. Así que vengamos a Él primero, sí, descansemos de nuestro pecado, descansemos de ese desierto en el que hemos estado migrando todo el tiempo. Cristo nos ofrece su descanso. Por supuesto, también hemos visto y oído las grandes cosas que Él ha hecho, las que hace y sin duda las que seguirá haciendo. Podemos sí acercarnos a Él, hablarle sin duda de nuestras necesidades, sobre todo cuando sabemos que pues ya de antemano Él lo sabe todo, pero le encanta que vengamos a Él. Pero ya no busquemos más sus manos, su rostro ahora. Busquemos su rostro. Aquella multitud fue alimentada milagrosamente, pero al otro día buscaron a Jesús no por el testimonio, sino porque querían seguir llenando sus estómagos. Leemos otra vez en Juan, en el capítulo 6, del verso 25 al 27. Juan 6, 25 al 27. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esa palabra
interesante, trabajen, es decir, esfuércense. No por la comida que perece. Y esa comida que a vida eterna permanece es Jesús mismo. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 6, en el verso 35. Juan 6, 35, ahí mismo. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no a mí que sed jamás. Subraya, el que a mí viene. Sí, el que a mí viene. Y aquellos vinieron, sí, a buscar a Jesús, pero con un motivo erróneo, con una motivación incorrecta. Como es muy ya común entre nosotros, ¿no? Que ya una vez resuelto el problema, otra vez nos olvidamos de Dios. Pero cuando verdaderamente venimos al Señor, dice Él, nunca tendrán hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Posiblemente tú dirás, bueno, yo he venido al Señor y sigo teniendo hambre, pero es esa necesidad de esperanza que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdas aquel caso del hombre leproso? Lejos de su familia, lejos de los seres queridos, por supuesto marginado por toda la sociedad, porque su condición era de miseria, con llagas en todo el cuerpo, hediente, y aparte sabiendo que su enfermedad era altamente contagiosa, por eso pues, estaban exiliados de las ciudades. Y se creía que ellos estaban siendo juzgados directamente por Dios, como lo dijimos al principio. Se creía que las enfermedades eran porque Dios estaba disgustado con ellos mismos, ¿no? Así es que la gente de manera muy sencilla lo señalaba. Pero Jesús vino a mostrar un camino perfecto. Él mismo es el camino perfecto al Padre. Entonces, muchos no entendiendo el mensaje del Señor, porque al final de cuentas los milagros, las señales que Jesús hacía eran para mostrar quién era Él. Pero Él les habla de un camino más excelente. Les habla de permanecer en Él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Entonces dejamos de tener esa especulación de esperanza, de temor, esa sed que pues sin Cristo no puede ser saciada, ¿no? Ese grupo de personas, incluido la mayoría de sus discípulos, no se conformaron con esa declaración de Jesús y como no entendieron su mensaje, simplemente se fueron. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 6, en el verso 66, Juan 6, 66, ay, qué número tan feo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Desde ese momento entonces sus discípulos volvieron atrás. Y quiero que observemos, discípulos, sí, en esta ocasión no solamente eran creyentes, eran ya discípulos, así lo describe el Evangelio, discípulos, pues aún ellos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Por eso es que el mismo Señor Jesús advierte que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo, incluyendo, sí, a los que son escogidos, porque pues ya hay tanta manifestación de maldad que sin duda muchos, aún los escogidos, podrían ser engañados, confundidos. Esos discípulos simplemente dejaron de seguir a Jesús. La comida que a vida eterna permanece, que a pocos les interesa, el ser humano no le interesa lo espiritual. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues han
resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Hoy por hoy seguimos perseverando en las cosas que son temporales. Pero quiero recordarte que el Señor ha prometido no solo una salvación, no solo el cielo, sino literalmente su habitación, para que tú y yo podamos morar con Él. Pero, ¿qué dice el Espíritu? En Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos 10, 39. Leemos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso, después de que la mayoría de sus discípulos se fue, Jesús preguntó a los que quedaban, ¿quieren acaso irse ustedes también? Ahí en el verso 67, Juan 6, 67. ¿Acaso Simón Pedro, Señor, observa, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú, subraya eterna. La comida que a vida eterna permanece es Cristo. Amén. A la cual el Señor nos invita, esfuércense, no por lo temporal, no por lo que perece, sino lo que a vida eterna permanece. Esforcémonos en buscar a Jesús, no por nuestras necesidades materiales y temporales. Dice el mismo Señor 3. Mateo 6:33, discúlpenme ustedes. Mateo 6:33. ¿Qué? Dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios. Y las demás cosas, de acuerdo al contexto, todo lo necesario, de acuerdo a la gracia y misericordia de Dios, pues será añadido. Pero no dice Jesús, primero no ocupémonos de la comida temporal. No. Ya vimos que la Biblia está orientada a que tú y yo como discípulos busquemos primero no las manos del Señor, a razón de lo temporal o de lo terreno, sino más bien busquemos ansiosamente su reino y su justicia, busquemos su rostro, pongamos la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que el mensaje de la palabra tiene para nosotros hoy. Que a medida de que nosotros entendamos eso, tendremos paz. Créanmelo. Pedro entonces les dice, tú tienes palabras de vida eterna. Sí, tú eres la comida que a vida eterna permanece. A Dios le agrada que pidamos. Más sin duda cuando es conforme a su voluntad. Pero creo que lo que hemos dejado sin duda de hacer es buscar su rostro. Sí. Y dice el Salmo 27, verso 8. Salmo 27, verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Como lo dice el salmista, tu rostro buscaré, oh Jehová. Este pequeño fragmento de Marcos, estos versículos que acabamos de leer, describen ya como de una forma resumida lo que ya habíamos visto anteriormente de Jesús, su autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, enfermedades, sobre el pecado, para perdonar pecados, su autoridad en el día de reposo, etcétera, etcétera. Cómo era su fama creciendo, cómo muchas multitudes venían a él,
Sin duda ya hemos visto esto en pasajes anteriores, como que el Espíritu a través del Evangelio nos quiere recalcar quién es Jesús. Y estamos hablando del inicio de su ministerio. Pues es ese mensaje que hoy tenemos nosotros, como una forma de repaso de lo que Dios quiere que entendamos. Es tiempo de buscarle en medio del caos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Él no ha dejado de estar al pendiente, de entender nuestras necesidades, de saber que tenemos temores, sí, aunque Él advierte que no tengamos miedo. Él sabe que tenemos necesidades. Él conoce de antemano todo eso. Muchas familias que han estado en angustia y en zozobra, que ya están padeciendo, incluso en el tema de salud o económico, todo eso ya lo sabe el Señor, sí lo sabe. Pero es tiempo, mis queridos hermanos, familia, amigos que hoy nos ven por primera vez o que alguna vez llegarán a escuchar este mensaje, es tiempo de que busquemos al Señor, no por lo que Él nos puede dar materialmente hablando, sino por quien Él es. Y no habrá manera de desear al Señor si no le conocemos, si no nos enamoramos de Él. Y algo que debíamos decirle en oración este día es: yo quiero enamorarte, yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero enamorarme más de ti, Señor. No quiero caminar ya en mi justicia, yo quiero enamorarme de ti, al grado así como Pablo, que había sido sin duda un ejemplo, humanamente hablando, de logros, de éxito, humanamente hablando, pero dice: todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo. Yo creo que debe ser nuestra meta, mis queridos hermanos. Así es que yo te animo, abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero conocerte. Ayúdame a conocerte, quiero buscar tu rostro. Créeme que si tú haces esa oración tan sencilla de corazón, el Señor te va a mostrar su gracia y su amor. No sabes cómo lo hará, pero lo hará, porque Él te ama. Él te ama sobre todas las cosas. Él dio a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario. Imagínate, si Él no escatimó a su Hijo, claro que Él te ama. Y dice su palabra: ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Pero es tiempo de que nosotros le respondamos. ¿Cuál es la respuesta que hoy le vas a dar al Señor? Y no es una respuesta, pues no sé, forzada, coaccionada, porque nadie te va a hacer manita de puerco. Es tu decisión. Lo que sí te puedo decir es que ya has visto cómo está la circunstancia hoy, pero el Señor dice que te ofrece una vida eterna. Así es que interésate en visualizar por fe el futuro con Dios. Dice el Señor: esfuércense, no por alcanzar lo temporal, sino por alcanzar lo que a vida eterna permanece. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Padre, gracias porque has abierto un camino perfecto para que podamos llegar a ti, y ese ha sido Cristo. Yo me he esforzado a través de mis creencias, de mis filosofías, de mi religión. He hecho o creído que humanamente hablando tengo que ser así para ganarme el cielo, para ganarme tu favor, cuando realmente es la cruz el único camino. Cristo ya lo pagó. La sangre preciosa de Él fue derramada para que nosotros hoy podamos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. Así es que, Señor, yo hoy lo creo, Señor. Yo lo creo. Y decido que quiero llegar a ti, quiero conocerte, Señor. Gracias por haber entonces abierto ese camino perfecto que es Cristo. Y que no son mis obras, Señor, para poder llegar a ti. Hoy
te pido, muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Sí, Señor. Quiero conocerte, Señor. Y quiero que también mis familiares, mis amigos, mis vecinos, vean en mí el rostro de Cristo. Porque a eso todos hemos sido llamados a hacer. A reflejar a Cristo. En el amén. Es muy que Él me quede con esa esperanza que, al igual que en ese tiempo, hoy pues carece esta sociedad, el Señor la tiene. Tómala, tómala, no la dejes. Y aquí estamos todos los domingos a las 11 de la mañana. No dejes de conectarte con nosotros. Tus ojos revelan que yo no puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de paz, que está puesta en mí me llena de tu paz.
Familia hermosa, somos despedidos, no sin antes hacer una oración y pedirle a Dios que nos siga guiando en su palabra. Señor, pedimos que tu palabra siga, Señor bendito, en nuestros corazones durante la semana. No nos desconectemos de estar, Señor, buscando tu rostro, Señor. Rogamos, Señor bendito, por estas personitas que han estado pues enfermas, Señor, empezando, Señor bendito, por Isa, esta hermosa niñita de 8 años que pues ya inició su tiempo o su proceso de quimioterapia. Señor, pedimos por su fortaleza, por su salud, Señor, por la fortaleza de sus papitos, Señor. Guárdalos, mi Dios. Pedimos, Señor bendito, también por nuestro querido Carlos, Señor, por su problema de vesícula, Señor, rogamos que lo fortalezca, Señor. Ayúdalo, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Conoce, Señor bendito, las necesidades de todos mis hermanos, Señor. Rogamos por Vicky, hermana de Marta, Señor. Sigue fortaleciéndola, ayúdala, Señor. Y pedimos, Señor, que también el ánimo, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, no decaiga, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor. Sabemos cuál es el camino. Es Cristo, nuestra fortaleza. Dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, rogamos por Ángel allá en las Islas Canarias. Sigue fortaleciéndole físicamente, pero especialmente su fe, Señor. Ayúdale, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Mi Dios, aquellos que por alguna razón, Señor, han tenido algún desánimo, alguna desilusión en el mismo cuerpo de Cristo, Señor, fortalece su ánimo, Señor. Mi Dios, yo sé que tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Confiamos en tu gracia, Señor, porque tu palabra así nos dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que nos gozamos en nuestras debilidades, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús y gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Cuídense mucho, coman rico, estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos en contacto. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver. Hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname en tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver, y hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tu ser.
esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Señor, hazme conocer tus sendas, ilumíname tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Señor, hazme conocer. Adiós me voy, culpabilidades, la cadena se rompió. Adiós me voy, mis debilidades tienen solución. Adiós acusadores, adiós condenación, pudo más la sangre de mi defensor. Perdonado soy, el precio fue pagado. Perdonado soy, mi futuro ha cambiado. Perdonado soy, libre soy. Yeah. Adiós me voy y el costal de males. Hoy dejo en prisión, brother, no me la acabo. Jesús llegó y en sus libertades está en mi corazón, sí. Adiós acusadores, adiós condenación, pudo más la sangre de mi defensor. El precio fue pagado. Perdonado soy, mi futuro ha cambiado. Libre soy.
estaba, crucifíquenle, y me dices, nada escuché. Con espinas, y aún así clavado en esa cruz, me dijiste, ven, yo soy que